que... Profe, ahí ya está Ahí está, grabando. ahí está, ahí está. Yo ya puse. Ah, disculpa, no me di cuenta, Eric. Entonces, siguiendo con lo que con lo que decía es, ustedes tienen que compartir todo y, y bueno, cada uno va a hacer el ordenamiento o el pasar en limpio de lo que cada uno haya recuperado. Pero comparte los cuatro, comparten todas las anotaciones. Y eso lo unificamos en un solo registro. Exactamente, en un solo registro, porque para eso ustedes pusieron horarios, pusieron el momento, bueno, ustedes lo unifican, entonces de ese modo los cuatro van a tener un solo registro que se va a complementar. Ok, profe. Y de la otra sí, de la entrevista sí tenemos grabación, así que eso lo Perfecto, desgrabamos nomás directamente. perfecto. Por ahí es importante, Aneley, en esto que vos decías de los temas, por ejemplo, que vos anotaste los temas, pero a lo mejor alguno de tus compañeros anotó algún intercambio importante y eso sería un buen registro para poder trabajar, por ejemplo, la comunicación en ese momento. Entonces, estoy tirando como una idea en voz alta nada más, ¿sí? Ok. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? ¿Puede Profe, compartir? Sí, Agostina, dale. ¿cómo le va? No, yo le quería hacer una consulta, porque nosotros, por ejemplo, que no tuvimos observación, hicimos la entrevista, ya la desgrabamos y la tenemos los cuatro integrantes del grupo juntos. En ese caso, ¿describiríamos cómo fue la entrevista, aparte de haberla desgrabado, o cómo procedemos ya que no tenemos observación? En la entrevista observaron el aula virtual. Sí, pero muy por arriba. La profe no es que nos mostró, o sea, sí nos mostró, pero medio rápido, no nos dio acceso. No digo que les haya dado acceso, sino si les mostró, bueno, lo que le haya permitido Sí. ver, digamos, también es una instancia de la observación. Y bueno, ahí sí van a manejarse con lo que ustedes tienen. Profe, permiso. Sí, sí, En Ariana. diciendo mi compañera Agustina, yo Sí. le planteo lo que a mí me pasó. Yo tampoco pude hacer la observación por el tema que justo me tocó el feriado largo y hubo todo un problema. Y lo que hicimos con mi grupo es pedirle una clase grabada, que por ahí no es lo mismo, pero puede ayudar. No sé, le doy esa idea que por ahí le puede ayudar también a ella y a su grupo. Sí, Ariana. No sé, Agostina, si ustedes tuvieron la posibilidad de pedir una clase grabada. No, no, o sea, no nos dimos cuenta, pero tampoco la profe nos ofreció. Pero Ahora que podrían preguntarle en este momento, ¿quién es la profe de qué facultad, de qué de unidad académica? veterinaria. Bien. Podrían consultar, ¿quién es la profe? Ay, no me voy a acordar ahora el nombre, tengo anotado acá. Eric, ¿vos tenés? Gabriela Serrano. Ah, No sé, porque pasaron muchas cosas en el medio de esto de la no participación y un montón de cosas, pero lo vamos a preguntar porque tienen muy pocas clases ellos. bien. Claro, Bueno, eso sí nos había explicado que tenía muy pocas clases y nosotros como nos demoramos con eso que mandamos tarde el mensaje y esto que lo otro, ya se había pasado la clase que ellos habían tenido y recién la próxima era ya a mediados de junio. bien, bueno. La Ya le doy profe la Gabriela palabra Costa, dice usted. a Macarena, que a Macarena había levantado la mano. Sí, ya te doy la palabra, Celina. Bueno, Agostina, no sé, fíjate con tu tutora, no recuerdo de tu grupo quién es tu tutora. Eric, ¿vos tenés? Profe, hola. Hola, Nalí, ¿vos sos? Que ¿se pueden decir qué profesora de veterinaria es? Si es Belén o es Gabriela. Agostina. Está Sí, bueno que no es Gabriela, es la otra. cuando le hacen la entrevista, cuando hacen la entrevista le pueden preguntar el nombre y registran el nombre de la profe también.
Sí, lo tengo acá Eh, anotado, lo estoy buscando solo en la compu. Agostina, en relación a lo que vos le estás planteando a la profe Moni, yo me había comunicado con tu compañera Tamara y ya le había dicho que en la entrevista tomen como registro de observación cuando la profe le muestra o el aula virtual. Y en relación a lo que te dijo Ariana, yo también les había dicho que podían pedir una clase grabada. Eso yo le comuniqué a Tamara, tu compañera de grupo. Bien, a ver, pasando en limpio en este momento, intentamos, Agostina, entonces, conseguir esa clase grabada. Trabajamos con Ali, que es el nexo entre la profe y el grupo de ustedes. Si no se puede, se sigue trabajando con la entrevista y la observación que tienen del aula virtual. Estamos entonces, Agostina, Sí, profe, hacemos ahí mi así. compañera me está comentando de que ella le pidió la clase, pero la profe no nos dio más respuesta. La vez Bien, pasada ya tardó también en contestarnos. bueno, vamos a hacer ¿Le un intento volvemos a más. reiterar? Bueno, Sí, hacemos un intento más. Si no se consigue, trabajamos con lo que ustedes tienen. No, no vamos a dilatar demasiado esta cuestión. ¿Sí? perfecto, profe. Quedamos Sí, sí, así. sí. Gracias. Macarena, habías levantado la mano y después Sí, Celina pidió la palabra. buenas. No, yo quería comentar más o menos la situación de nuestro grupo porque la semana pasada no comentamos nada. Pudimos hacer de todo básicamente, tuvimos la entrevista con Marcelo Alegre, también estuvimos presentes en la clase y hasta le matriculó a uno de nuestros compañeros en el aula, así que pudimos tomar capturas de pantalla del programa, de la dinámica de trabajo y demás. La verdad que el profe súper copado, re predispuesto, nuestra tutora es Nalí y nos advirtió que era bastante abierto el profe y re bien por ahora lo que es el trabajo de campo. Y nosotros como grupo, como yo por ahí soy la que más problemas tiene de horario porque de trabajo, ayer le preguntamos a Nalí si hay más o menos una fecha estimativa de entrega o de primera entrega de trabajo como para enfocarnos en avanzar bien. Ya iniciamos con la lectura de los textos, por supuesto, pero es más que nada para nuestra organización a nivel grupal, nuestra duda. Bien, Macarena, hoy vamos a trabajar. Ahora vemos eso. Les contamos bien cómo seguimos, pero no pueden, digamos, sí o sí tenemos que terminar todo lo que tenemos previsto durante el mes de junio. Ok, ok. Sí. Celina y después Natalia, que había levantado la mano también. Primero Celina y después Natalia. No, nada, profe, para comentarle que con nosotros la profe Gabriela de veterinaria, la que teníamos que entrevistar, empezamos a trabajar esta semana, logramos hacerle la entrevista, nos matriculó en el aula y ahora este viernes ella nos va a avisar por mensaje si dan o no la clase, porque ellos tienen clase solamente los viernes. Bueno, en el caso de que no den, ya se quedan con eso, con con el aula y con la entrevista. ¿Sí, Celina? Bueno, Mientras tanto, vayan trabajando con las indicaciones que le vamos a dar ahora, vayan trabajando con ese material, ¿sí? Bueno. Bien, Natalia. Ay, ¿se me fue Después la está clase Luz. o qué? Natalia. Hola, ¿sí? ¿Sí? Hola, profe. Yo quería consultarles porque nosotras tuvimos 2 observaciones con Desiree, pero en la primera solamente estuvimos porque nos costó entrar y qué sé yo, 30 minutos. Y después nosotras hicimos una presentación a los profes de quiénes éramos nosotros y qué íbamos a hacer y cómo íbamos a trabajar, porque también nos costó la comunicación. Yo estoy con medicina, es una materia optativa. Y que yo le dije a los profes en esta última clase era que si podíamos tener una más desde el principio. Hola. 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 Ay, Natalia, estoy sí, se te hablando sola. escucha, Sí, se te sí. escucha, sí. Ay, pensé que estaba hablando sola.
Y eso, profe, no sé si... No, yo le quiero preguntar por el tema del tiempo, porque si no pondríamos nuestra primera observación, o sea, nuestro registro de observación, que entramos, qué sé yo, por cuestiones de conexión, y que entramos tarde, y bueno, quedaría así. Natalia, ¿cuándo sería la otra clase? Este viernes, profe. Bueno, a ver, trabajemos por ahora, avancemos con todo lo que ya tienen. Vayan haciendo todo este ordenamiento, todo este trabajo que estamos indicando, que vamos a seguir comentándoles después, con esta primera observación. Después, si logran esta segunda, la incluimos también, pero en principio trabajemos con la primera y con la entrevista, ¿sí? Ok. Total, de acá al viernes ustedes tienen tiempo, el viernes solo están ahí y entonces, bueno. Profe, y una cosita más. Porque los profes de esta cátedra nos piden que nosotros al finalizar la clase, nosotras le hagamos observaciones de ítem de corrección. Y no sé quién le dijo eso, o sea, yo lo único que le dije a los profes era que nosotras somos alumnas que solamente por ahora estamos para observar y que cualquier cosa íbamos a consultar con ustedes y ahí le daríamos, qué sé yo, correcciones, pero no creo que sería correcciones tampoco, sino opciones de clase. Eso nomás, porque me volvieron a pedir, la primera vez le explicamos todo qué íbamos a hacer, cómo íbamos a trabajar nosotras, y pensé que entendieron. La segunda clase me volvieron a pedir lo mismo y encima delante de los alumnos. Lo que nosotros vamos a hacer es, ustedes tienen que decirle, nosotros no hacemos correcciones, digamos, entre comillas, tomo el término, sino lo que vamos a hacer es darle una devolución descriptiva, ¿sí? En el caso de aquel profesor, como por ejemplo ustedes le están pidiendo, es una descripción de la situación. Nada más que eso, ¿sí? No sé, Eric, ¿quién es el profe que está diciendo Natalia? Silvia García. Ah, perfecto. Bien. Y eso es lo que le quería decir a Natalia, que no hay problema que puedan observar. Eso no tiene problema de que ustedes sigan observando mientras vayan dando clase. Es una asignatura procedimental que si usted tiene la opción de seguir observando, obviamente que esto le ayuda a usted. Pero sí que al finalizar la clase, o se lo digan a Silvia o a Gastón, de que le van a dar una devolución, pero no ustedes no están yendo a evaluar. Y la característica que tiene, por qué ellos piden una evaluación, esto es por el perfil, lo que ellos consideran del perfil de ciencia de la educación. Lo ven como alguien que está observando y que viene a evaluar para enriquecer sus prácticas. A eso, ¿sí? Eso es lo que ellos pretenden, es lo que ellos visualizan del perfil de ciencia de la educación. Por eso ellos lo que están pidiendo es como una retroalimentación a ustedes para que ellos puedan mejorar, por ejemplo, el diálogo, pero como nosotros no los vamos a evaluar, le podemos dar también una retroalimentación, una realimentación, ofreciéndole información acerca de lo que ustedes observaron de sus prácticas, ¿sí? Pero es por esto nomás, es por lo que ellos consideran al perfil de ciencia. Sí, profe, y yo por eso le dije a ellos que no quería hacer algo que estaba fuera de nosotras primero, porque le expliqué que nosotras éramos simples alumnas y que segundo, nosotros, o sea, nosotras más que nada queríamos tener la autorización de ustedes, los profes, y antes que pase a las manos de ellos, que tenga corrección de profesores, porque no podemos estar hablando de fruta y no está bien. Natalia, te hago una corrección ahí. Ustedes no son simples alumnas, son estudiantes, ¿sí? No te subestimes, digo, son estudiantes en proceso de formación, en una carrera en la que van a ser profesionales en ciencia de la educación. Por lo tanto, no es nada de simple. Por otro lado, insisto, cuando vos o tu grupo o cualquier otro grupo tiene esta demanda que ahí está diciendo Anelé, que también el profe Martín les pidió, lo que se hace es una descripción. Con la descripción
efectivamente es una retroalimentación porque el otro puede ver lo que yo estoy observando, ¿se entiende? Esa es la función de la descripción. Con palabras de ustedes, ustedes describen la situación y el otro puede visualizar como un espejo, ¿no? Visualizar cómo se dio la situación y cómo hay un otro que me ve y puede describir. Lo que dice Agostina es cierto, con orgullo son lo que son, solo que no son simples, nada más. Son estudiantes que están en formación en una carrera de ciencia de la educación. Esa es la cuestión. Bien, perfecto. Ahora Luz estaba también. Natalia, ¿alguna otra pregunta o quedó claro todo? No, profe, está bien, gracias. Perfecto. Luz. Buenas, profe. ¿Qué Buenas, chicos. tal? Bien. Bueno, nosotros como creo que la semana antepasada había comentado que por los feriados y demás no habíamos podido, tardó la comunicación, digamos. Entonces se organizó la semana pasada, como ellos tienen clases perdón, mis perros, como ellos tienen clases los lunes y martes, no lo puedo controlar justo cuando hablo, cuando tienen clases los lunes y martes, quedamos en que íbamos a observar esta semana y observamos el lunes y la entrevista. Tuvimos un encuentro primero para poder hablar y demás con el profesor de la cátedra de pedagogía, el jefe de la cátedra, Esteban Ramírez. Tuvimos un encuentro con él, Elsa ahí nos hizo, la verdad que un divino total. Quedamos nosotros muy contentas con el encuentro, nos gustó un montón, les dejó saludos a Erika, a todos los integrantes de la cátedra, dijo que tenía, a usted también, profe, dijo que tenía muy lindos recuerdos. Bueno, primero empezamos a hablar, nos reunimos tipo 5:30 y la clase era a las 6, como para que, bueno, poder charlar, comentar lo que íbamos a hacer y demás. Bueno, hablamos de un montón de cosas que se pasó una hora que estuvimos hablando y nos mostró el aula también, pero todo informal, digamos. La entrevista tuvimos la observación de la tarde y la entrevista fue el otro día, martes, de 10 de la mañana a 12 más o menos, 12 y algo estuvimos, en donde, bueno, nos comentó todo sobre la entrevista y demás, todas las respuestas, qué sé yo, y a su vez también nos mostró el aula, nos mostró todo, la organización que tenía con el aula. La verdad que nos brindó mucha información, nos fue de mucha ayuda y bueno, también nos dijo que estaba en entera disposición él por si necesitábamos más cosas. Así que tenemos todo eso, ya desgrabamos, estamos en el proceso de grabar, nos falta un poco todavía porque como la entrevista fue de 2 horas, un poco largo, 2 horas y media casi, fue un poco largo, pero nada, eso, básicamente. Perfecto, Luz, gracias. Me No, por alegro. favor. Está bueno cuando son experiencias que les dejan esa sonrisa, ¿no? Bueno, Ay, no, es que quedamos súper contentas. Es más, al finalizar él nos dijo, nos sacamos una selfie, qué es eso, nos sacamos una foto, después me mandó por el correo, dijo que les iba a enviar a alguna de las profes, no sé si lo hizo o no, digamos, pero dijo que les iba a comentar que estaba con nosotras. Nos quedamos re contentas porque la verdad que cuando hay un profesional del otro lado que te brinda su espacio, que no tiene ningún problema, que te explica, que está a entera disposición, no sé, a mí me da como mucha alegría, digamos, saber que en un futuro voy a tener compañeros así. bueno, me alegro. Micaela. Sí, profe, yo también quería comentar un poco lo nuestro, de nuestro grupo. Estábamos con el profe Roberto Besos de turismo. Tuvimos el viernes pasado, tuvimos la observación de la clase y ayer, ayer tuvimos la entrevista. La verdad que también un copado. Y la entrevista la hizo él solo, él hablaba y hablaba, nos habló de sus otras materias. Al final nos contó, porque le pedimos que nos cuente experiencias significativas para él y ahí se cebó hablando también y estuvimos como 1 hora y media, casi 2, pero también eso. Y ahí nos mostró el aula, nos ofreció para pasarnos la clase grabada que observamos y una entrevista con la profe adjunta, pero que no sé si la vamos a tener todavía por cuestiones de tiempo, pero también están en los planes, digamos. Perfecto. Bien, gracias, Micaela. ¿Alguien más que pueda comentar? Oh,
de las tutoras que quiera No sé convocar si alguno de sus grupos. Moni, Sí. ya pudo, ¿quién sigue levantada la mano o si volvió a levantarla? Ah, ¿es Natalia? Ah, Ibero también. Natalia, ¿vos levantaste la mano de nuevo o...? Bueno, Vero levantó No, la mano. Vero entonces. No, no es mi grupo, pero por ahí me parece interesante por lo que me comentaron. Creo que el grupo de Luz tuvo un trabajo con el profe Esteban y tuvieron un intercambio sobre la clase de preguntas que habían hecho. Por lo que él me comentó, creo que por ahí estaría bueno compartir con los compañeros para ver cómo una vez haciendo la entrevista se da cuenta que por ahí el instrumento puede mejorarse. Como este ejercicio de entrevistarnos sirve para saber si nuestras preguntas son muy cerradas, si no se comprende, porque creo que ellos tuvieron como una charla ahí sobre eso. Y también está el grupo de Luciano que trabajó con medicina con la profe Patricia, que tuvieron la experiencia del aula invertida. Ahora, analizando la formación, quizás pueden contarle a los demás compañeros que no tuvieron esa oportunidad de participar. Bien, gracias, Vero. ¿Luz levantó la mano de nuevo? Sí, justo le iba, como Verónica comentó esto, sí, en realidad él nos había, cuando organizamos para hacer la entrevista, la observación, los horarios y demás, él nos había preguntado si teníamos tópicos o alguna idea más o menos para que él se organice, o si no, bueno, no había problema, digamos. Nosotros le dijimos que sí, que teníamos categorías, le dijimos que en el correr de los días le íbamos a mandar, le mandamos, sí, 3 tópicos, 3 categorías en realidad, y luego al otro día, sobre esas 3 categorías, se desglosaron preguntas. Nosotros le explicamos eso y bueno, él obviamente le preguntábamos sobre una categoría, de ahí las preguntas que había en la misma. Después, obviamente, siempre en la entrevista semiestructurada lo que pasa es que ya te van respondiendo preguntas que uno tiene luego y demás. Y como fue tan genuino todo y se fue dando muy cómodamente, digamos, al finalizar hablando y demás, intercambiando, una compañera de mi grupo le dijo esto de que también nos sirve un montón porque nosotros pensábamos, bueno, pregunta esto, respuesta lo otro, no era algo tampoco tan así, pero sabíamos que iba a pasar de que se iban a empezar a responder otras preguntas y también que él nos brindó información y de ahí pensamos nuevas preguntas que le fuimos haciendo sobre la marcha. Entonces él también, bueno, dijo que sí, que eso siempre pasa, nos empezó a comentar también sobre sus trabajos de investigación y bueno, hubo este intercambio en donde también nos permitió abrir un poco el pensamiento de acuerdo con la idea que uno se va a una entrevista. Perfecto, Luz. Es importante que recuperes eso, que recuperen como grupo eso que estás señalando, porque también va a formar parte de alguna instancia del trabajo que le vamos a solicitar con toda esta información, ¿sí? Es parte, como diríamos, de la cocina de la investigación, es decir, esa parte que a uno le hace pensar y repensar en este proceso de indagación y, que se va haciendo, ¿no? Y de reflexión. Bien, Nicolás. Natalia, no sé si Natalia sigue con la mano levantada de hoy o quiere hablar de nuevo primero. No, profe, sin querer se marcó. Gracias. Perfecto, perfecto, dale. Entonces, Nicolás. Profe, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha. Nosotros también hicimos lo que estaba comentando recién Luz, lo de guiarnos para hacer las preguntas por categoría, pero nosotros la diferencia que tuvimos fue que no se las presentamos al docente, sino que nos las quedamos para nosotros sin informárselas, para justamente elaborar de ahí preguntas quizás más abiertas, pero también nos encontramos con eso que decía de que por ahí vos preguntas algo, el profesor, la profesora empieza a explayarse y contesta, digamos, algunas preguntas que siguen y bueno, digamos como que se va, vas adelantando y retrocediendo en las preguntas, pero el hecho de tener categorías por ahí nos sirve para después a la hora de desgrabar tener seleccionada, tener tipo encasillada la información que la profesora nos dio. Nosotros utilizamos esa herramienta, digamos, para poder organizarnos mejor. Bien.
esto que está diciendo Nicolás también, digamos, forma parte de todo el proceso de aprendizaje, que es la indagación, ¿no? Y nosotros como futuros docentes somos investigadores de nuestra propia práctica. En este momento ustedes están, como habíamos dicho al inicio cuando les presentamos la propuesta, en este momento ustedes están indagando en la práctica de otro, están investigando sobre la práctica de un otro. Pero estas cuestiones les van a servir a ustedes para poder indagar sobre su propia práctica cuando estén cursando práctica y residencia, porque es abrir un poco la mirada, abrir la cuestión de cómo tengo que observar, cómo tengo que preguntar, cómo tengo que preguntarme, cómo tengo que observarme, ¿no? Entonces, son cuestiones... y esto que decía, estábamos hablando hoy con, creo que Aneley o Luz, no me acuerdo, de la devolución, de la retroalimentación. Es como el otro también me devuelve esa práctica que yo estoy realizando. Y también es un ejercicio el tener que mostrarle al otro cómo va yendo su práctica en una descripción, en un relato descriptivo, porque ese sería el formato, y cómo yo leo ese relato descriptivo respecto a esa práctica, que muchas veces no la reconocemos. Muchas veces nos dicen, no, este me está mintiendo, yo no hice así. Sí lo hice, sí lo dije, sí lo expresé, sí me comuniqué de esa forma. Entonces son todas herramientas que vamos aquilatando desde, insisto en esto, en este momento desde la observación de la práctica de un otro para poder llegar a la indagación de nuestra propia práctica, porque eso nos va a permitir reflexionar sobre esa práctica, ¿sí? Y herramientas que después vamos a trabajarlas con los equipos docentes con los que nos toque coordinar o compartir y demás, en un momento de ser profesionales. O sea, son distintos momentos. Bien. Gracias, Nicolás. Luciano levantó la mano. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo están ¿Qué tal, Luciano? los compañeros? Buenas tardes. Sí, justamente una de las profesoras estaba comentando de que habíamos participado del aula invertida de la clase de Medicina 3. Y la verdad que fueron muy buenas las clases, asistimos a 2 clases, como decía una de las compañeras anteriormente, de tomar detalles. Nosotros si tomamos detalles, por ejemplo, cuántos alumnos habían cuando ingresaron, hasta cuántos habían cuando salieron, quiénes prendieron las cámaras, hasta los gestos de los profesores, qué es lo que dijeron los profesores, y otro tenía una mirada más global, a ver qué tipo de estrategias didácticas habían utilizado. Así que tomamos muy buen registro de las 2 clases y la entrevista nos fue muy bien. Nos dividimos ahí en el tema de la entrevista. No fuimos los 4, sino fueron solamente 2 compañeros a hacer la entrevista con la profesora para que tampoco se sienta que éramos muchos entrevistándola y que para que esté más tranquila la entrevistada. Y fue muy buena la entrevista, se abrió y pudo explayarse la entrevistada. Y tomamos registro de eso también y ya uno de nuestros compañeros la desgrabó a la entrevista. No sé si Pablo, que es nuestro compañero, él estuvo en la entrevista, no sé si le gustaría compartir un poco. No sé si está ahí. O Laura. ¿Me escuchamos? Sí, buenas, ¿cómo les ¿Qué va? tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias, Luciano. Muchísimas gracias, Luciano, por este pie, la verdad. Y fue una entrevista muy linda, muy provechosa. Se hablaron diferentes cuestiones. Nos dio un pantallazo acerca de lo que es el aula virtual, que también esa es una de las dudas que tenemos, y con ese pantallazo que nos dio, porque fue muy, muy específico, ¿nos quedamos o tenemos que solicitar una matriculación para el acceso y para volver a observar el aula? Esa es una de las cuestiones a tratar. Pero creo que con la información que tenemos fue muy específico, dado que nos habló acerca de, por ejemplo, los niveles de estudiantes, los métodos de evaluación que se lleva a cabo, tanto en el aula como la misma profesora y el equipo de cátedra, los insumos y todos los elementos que utilizan, tanto para el aula invertida como para
llevar a cabo los foros y demás cuestiones, que por un lado, creo yo, y en el material de análisis es suficiente a comparación para hablar, por ejemplo, el tema de la complejidad del aula, por ejemplo, los componentes, y otra cuestión a resaltar, el tema del constructivismo, que la profesora, por ejemplo, nos rescató que su posición es constructivista, dado cómo lleva a cabo todo lo que sería el hecho de las clases, el aula invertida, el hecho de la evolución de los propios alumnos y el uso de ellos como actores y como propulsores del razonamiento y de todo de lo que se llevaría a cabo. La verdad que fue una entrevista donde también fue muy motivadora por el hecho de cómo lo ve al alumno, la concepción que tiene acerca del estudiante, acerca de todo, de sus clases y demás, fue muy buena. Y lo digo a grandes rasgos por el hecho de que no la tengo acá la entrevista, los objetos puntuales, pero si quieres se las remarco ahora, como ustedes deseen, pero a grandes rasgos nos sirvió mucho y tenemos una gran cantidad de análisis, la verdad. Tenemos, por ejemplo, fuentes de análisis en el tema de la evaluación, en el tema de esta nueva perspectiva que nos dio acerca del constructivismo, por ejemplo, la complejidad áulica, que tendríamos que reunirnos y dar paso a esa unidad nada más. Pero en lo que va del trabajo, creo que estamos encaminados, digamos. Así que muchísimas gracias. Perfecto, Pablo. Ahora ya pasamos enseguida a comentar esa cuestión y podemos tomar como ejemplo alguna de los aspectos que ustedes ya tienen trabajados. Bien, ¿alguien más que quiera? Quería decir al grupo Moni de Pablo, Sí. sé que hay otro, del grupo de Pablo, y sé que hay otro grupo que trabajó con la doctora Navarro. Si ustedes quieren, para que porque un aula bastante compleja, un aula de un último nivel, un aula grande, como yo tengo acceso al aula, para no matricularlos, podemos organizar un día esta semana y nos conectamos por Zoom. Yo ingreso y yo les muestro porque, o sea, tengo acceso porque soy miembro de la asignatura en algún sentido. Entonces puedo ir mostrándole la lógica que tiene y haciéndole como un tour por el aula. Así que chateamos, hablemos por privado y podemos organizar para conectarnos mañana a la mañana o el viernes a la mañana y miran el aula. Miran, yo les hago la guía. Y sería bueno que el otro grupo que se conectó, que trabajó con la doctora Navarro, me pueda mandar un mensajito si que acuse el recibido de la entrevista que le envié, que estaría bueno para poder quedarnos, así sabemos si le están llegando los mensajes que nosotras le mandamos. Así que sé que Luciano me contestó, así que para el otro grupo de Ezequiel, si nos pueden confirmar. Perfecto, por favor, profe, la verdad nos encantaría. Si bien tenemos un material bastante conciso, pero nunca está de más también un poco más de información, así que, por favor, entre el grupo hablamos y acordamos un horario a convenir, así que muchísimas gracias por ese aporte, profe. Genial, genial, gracias Pablo, gracias Eric. Dulce levantó la mano, ¿sí? Sí, profe. No, más que nada también para comentar de que nosotros, bueno, también tuvimos la entrevista con el profe Jorge González de Matemáticas y también nosotros tuvimos 2 observaciones, porque observamos tanto las clases prácticas del profesor Jorge Molina, de una de las comisiones, y la clase teórica del profe González. Así que también nosotros pudimos como ver esa diferencia, esas estrategias de enseñanza que, bueno, que se utilizan tanto desde los prácticos, que son todo operaciones algebraicas y cómo lo llevan a cabo, y también los teóricos de la clase de matemática que tuvimos el viernes pasado. Así que también para como rescatar eso de que nosotros pudimos también observar y también tener este análisis de cómo de entre los dos se van construyendo y van realizando las clases porque ellos tienen bien marcado lo que es los teóricos y los prácticos en esa asignatura. Perfecto, Dulce, gracias. Bien, a ver, a medida que vamos a avanzar un poquito y en la medida que algún otro grupo quiera compartir alguna cuestión, lo va diciendo.
pero mientras tanto vamos avanzando. Dai y Ángel levantaron la mano, disculpen. No sé quién levantó primero, cualquiera de los dos. Sí, Ángel, habla y después yo hablo. Después seguimos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Les comento cómo fue la observación el día jueves, que participé en la observación de la clase de Morfo 2 de la Facultad de Ontología, en donde, bueno, entré a las 9:30, de 9:30 a 11, en donde cuando entré, la docente, había una docente tomando asistencia y pidiendo por favor que enciendan las cámaras a los alumnos y que todos tengan encendidas las cámaras. Eso por un lado, digamos, me llamó mucho la atención, que pidiera por favor que todos tengamos encendidas las cámaras, buenísimo, me parece buenísimo. Y bueno, y ahí empezó al momento empezó el profesor César Gutiérrez también, que comenzó a dar las clases, en donde como utilizaba el pizarrón virtual. ¿Qué pizarrón virtual utilizaba? Utilizaba el Paint, el programa Paint, para explicar o escribir lo que él quería, bueno, lo que él estaba explicando, digamos, estaba dando el tema sistema circulatorio. Y a su vez, los alumnos tenían en su material preguntas o, como era, una serie de cuestionarios donde tenían que resolverlo. Y bueno, y lo resolvía con el docente, en donde les presentaba una situación en el consultorio y lo trataban de resolver en la clase, digamos, o el docente lo trataba de resolver con los alumnos, tratando de ver la problemática y de ver la solución. Y bien, todo eso he observado y bueno, al finalizar la clase, el doctor César Gutiérrez me presentó y había sido que ya lo conocía desde antes. Era un viejo amigo, digamos, de la facultad, que ya lo habíamos visto en los pasillos, ya lo habíamos visto en años anteriores, tanto el profesor César Gutiérrez como el profesor Rolando Juárez, digamos, son conocidos, digamos, de la facultad. Y bueno, quedaron encantados, digamos, la observación. El profesor César Gutiérrez, en lo que pudiera, me iba a ayudar, digamos, si quería observar otra clase, lo podía hacer. Y al momento, al rato, me llama el profesor Rolando Juárez, preguntando cómo nos fue, cómo le fue la clase. Quería como una devolución, pero le dije que al finalizar la cátedra, que el docente a cargo le iba a dar una devolución. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros por ahí podamos ver y que pueda ayudar a la cátedra será bienvenido. Aparte que dice que el docente anterior, digamos, que por lo general ese docente antes era médico, pero lo daba desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista médico, y no desde un punto de vista de un odontólogo del consultorio. Entonces, bueno, ahora, como es, esa cátedra está a cargo de un odontólogo y lo enfoca desde el punto de vista del odontólogo, del consultorio, por eso son esas... Claro. Ángel, ¿cuántas observaciones realizaste? Del consultorio. ¿Cuántas observaciones realizaste? Realicé una sola observación. Bien, perfecto. ¿Y la entrevista también? Una sola observación. La entrevista me está faltando porque no estoy encontrando el medio con cómo grabarla, pero como consultaron con Pinchi, la profesora Luna me dio
Belén Luna, obviamente, me guió por el Zoom, probé en el Zoom y no encontré la manera de grabarla. Entonces estaba decidiendo que ponerlo en un Meet acá en la computadora y grabarlo en el celular, utilizando dos herramientas para grabarlo. Ángel, lo que pueden hacer es que ahora la profe Belén está de licencia, pero lo que si querés yo te ayudo en un tutorial de cómo utilizar para grabar. O sea, también está bueno que podamos buscar en YouTube. Por favor. Hay diferentes tutoriales de cómo grabar en Zoom. Una vez que vos das la reunión de Zoom, ya podés grabarla. Y es muy, muy fácil. Entonces, es bastante intuitivo. Pero si vos querés, yo te ayudo. Vamos a buscar un tutorial y coordinamos, mientras tanto, esta semana, de manera urgente sería, la entrevista con Rolando. Y avisanos qué día y nosotros te ayudamos, incluso te ayudamos con la asistencia técnica. Lo importante es que vos coordines con Rolando la entrevista. Tiene que ser esta semana porque... Pensaría porque veo tan predispuesto a los docentes para la entrevista. Genial, entonces, Ángel. Gracias. ¿Dai? Por favor. Hola, buenas. No, quería preguntarle a alguno de los equipos, por ejemplo, no sé si de Convergencia, quisiera comentar, dado que ellos ya también terminaron su trabajo de campo. Buenas, sí estaba esperando a ver si podía hablar, comentar un poquito cómo nos fue. Nosotros tuvimos la observación el jueves pasado de una clase de la profe Luz Masferrer. Bueno, nos presentó al principio de la clase, les avisó a los alumnos que íbamos a estar observando la clase. Bueno, hicimos las observaciones y acordamos con la profe luego para hacer la entrevista el lunes pasado, digamos. Así que tenemos la entrevista hecha con ella y ahora estamos en el proceso de pasar a limpio, digamos, lo de la observación y lo de la entrevista. Genial, Daniela. Muchas gracias a vos y al equipo. Bien, a ver, ¿cómo vamos a seguir? Primero y principal, quería preguntarles si ustedes los lunes, los horarios, estoy por plantear los horarios que tendríamos didáctica 2 si estuviésemos presencialmente, ¿sí? Los horarios nuestros en la presencialidad son el miércoles en este horario que estamos teniendo, los lunes de 15 a 16:30 y los martes de 18 a 19:30. Lunes 15 a 16:30 o martes de 18 a 19:30, ¿están teniendo alguna otra cursada sincrónica? Serían nuestros horarios, pero pregunto por las dudas. Profe, para que nos quede, lo pueden escribir por favor en el chat, así tomamos nota, por favor. ¿Lo escribí alguna de las chicas, Dai o Vero, Nay? 15 lunes de 15 a 16:30 o martes de 16:30, de 18 a 19:30. Profe. Sí. Nosotros lunes y martes, de parte de las materias que son de tercer año, tenemos grupos de instituciones de 16:30 a 18 horas. Claro. O sea, no coincidiría. No por coincide. lo menos de mi caso. No coincide porque en la presencialidad es así también. Tienen grupo de 16:30 a 18 y después de grupo se van al aula con didáctica 2 de 18 a 19:30. Perfecto. Pero quería saber nomás si es en alguna otra materia que pueda. Porque necesitamos tener al menos 2 encuentros más, aparte de los miércoles que nos están quedando. Entonces sería o los lunes o los martes de acá hasta que termine el cuatrimestre. O sea, tendríamos en principio 2 encuentros por semana. Sería la semana del 9, 7 y 9, por ejemplo, 14 y 16, 21 y 23. Si es que pueden los lunes, si no los martes.
Ahora vemos con el equipo cuál de los días son los que más son mencionados y ese día dejamos, en función de la mayoría, ¿sí? Insisto en que son horarios que corresponden a nuestra materia y que, bueno, habíamos hablado ya al inicio de que de ser necesario íbamos a aumentar encuentros sincrónicos. Ya veremos si son encuentros sincrónicos en total o por grupos para hacer tutorías, pero vamos a ir necesitando estos momentos, ¿sí? Así que bueno, eso en principio. ¿Cómo seguimos? Ahora lo que ustedes tenían era el primer paso que nosotros les habíamos dicho, era el ordenamiento de la información, ¿sí? Tenemos toda esta información ordenada, significa que sabemos dónde están las entrevistas, dónde están las observaciones, dónde están las desgrabaciones, compartimos todo el equipo, compartimos todo esto. La primera lectura, el primer análisis que hacemos es poder identificar categorías. Es decir, cuando yo miro el registro de la entrevista o leo el registro de la entrevista, empiezo a pensar, ¿de qué me habla acá? ¿De qué me habla acá? ¿De qué me habla acá el entrevistado? Y voy marcando, señalando, resaltando. Ahora con los procesadores que tenemos muchas formas de dejando comentarios. Nos habla de la relación con el estudiante, vínculo docente-alumno. Nos habla de cómo planifica las clases. Nos habla de cuáles son las estrategias que utiliza. Estrategia, planificación, vínculo. Tenemos 3 categorías ahí. Nos habla de el contexto. Nos habla de cómo se sienten los estudiantes. O nos habla o observamos. Porque hoy estaban señalando con detalle cómo realizaron cada una de las observaciones. Entonces, en los casos que tengan mayores detalles, va a ser una observación, digamos, van a poder tener mayor categoría. En la medida en que no tengan tantas observaciones, las categorías que puedan aparecer. No forzo nada, solo las que aparecen. El contenido. El profesor me dijo que cuando selecciona el contenido realiza X procedimientos. El contenido que se está trabajando tiene que ver con esa selección que me estuvo diciendo. Por ejemplo, nosotros hemos visto que para poder trabajar el contenido tengo que pensar en el perfil profesional. X carrera, no quiero mencionar ninguna porque para no poner en ninguna cuestión en debate. Pero, X carrera, bueno, cuando el profesor da la clase, en algún momento de esa instancia menciona, esto les va a servir para esta cuestión en el futuro profesional, o esta temática que yo estoy señalando aquí tiene que ver con... Ese es un criterio que yo puedo llegar a contrastar entre la observación y la entrevista de acuerdo a lo que el profesor me fue diciendo de cuál es el criterio que toma para la selección de contenido. En nuestra entrevista, por ejemplo, se vio muy, eso por ejemplo, profe, se vio muy marcado y fue un tema de discusión que se dio en la entrevista, sin que nosotros lo busquemos, por ejemplo. Bien, bien. Ahora, ya te doy la palabra a Vero, que pidió la palabra. Por ejemplo, Pablo decía hoy, ya que hablaste, te tomo, decías la nueva mirada al constructivismo. ¿Se vio eso en la observación? Si se vio, ¿por qué? Si se vio, si es sí. Bueno, ¿por qué ustedes consideran que es un nuevo posicionamiento, un nuevo revisitar lo que es el constructivismo? ¿Está? Ustedes dicen, nos dijo que toma en cuenta el perfil profesional a la hora de seleccionar los contenidos. ¿Se vio en observación cuándo, por qué? ¿Sí? Bien, esa es la segmentación que, a ver,
¿qué nos dice? Bueno, ahora miramos el tema, chicas, ahora miramos el tema de los días, ¿sí? Esa es la primera segmentación que yo tengo que hacer de las entrevistas. De las entrevistas y las observaciones. Vero, vos habías levantado la mano. Ah, no, justo se desconectó. Disculpa. Entonces, una vez que yo tengo eso, que lo podemos hacer entre todo el grupo estoy pensando, empiezo a ver cuáles de los autores me puede dar algún tipo de línea interpretativa para esa cuestión que está ahí. Entonces yo digo, bueno, a ver, me pongo los anteojos de Lidwin y leo cómo está configurando la clase este docente. ¿Por qué es una configuración lineal o por qué es una configuración no lineal? Si es una configuración no lineal, ¿cuál tipo de configuración no lineal estaría siendo esta y por qué? Y cuando digo este por qué, ahí es donde comienzo a articular y hacer este trabajo articulado que hoy comenzaban a plantear algunos de los grupos, en decir que cuando Lidwin nos dice que es una configuración no lineal, no sé, en la que se utilizan analogías, le da estas características. En nuestro caso, el docente tenía estas y estas características. Por lo tanto, ¿se entiende? Ahí empiezo a tejer esa cuestión entre teoría y práctica. No forzar, no decir, bueno, yo sí o sí tengo que encontrar dónde está la comunicación orquestal de la que nos habla Contreras Domingo. Y a lo mejor no está, no hay. Y a lo mejor es una comunicación más telegráfica. Bueno, perfecto, eso es lo que tengo y eso es lo que yo tengo que poner en el trabajo. Y esa es la articulación que yo tengo que realizar. Entonces, cuando yo voy, primero el ordenamiento, vamos paso por paso, esto le vamos a dejar escrito después, ¿sí? Primero paso por paso, voy con el ordenamiento, voy con la segmentación, que sería el segundo paso, y comienzo a pensar en líneas interpretativas, ¿sí? Y esas líneas interpretativas me van a llevar después a poder hacer un análisis teórico de esa situación que yo estoy teniendo. Pero mi situación no es solo la observación ni solo la entrevista, son ambos instrumentos. En el caso de que tengamos uno solo, bueno, perfecto, no hay problema. Pero son ambos instrumentos. Si tengo el aula virtual, tengo un tercer instrumento en el que yo tengo que ir identificando. Si yo acá identifiqué la configuración didáctica, bueno, tengo que plantear a ver cómo está configurada el aula y por qué puede ser leída desde esa mirada. ¿Cómo se da? El profesor, por ejemplo, me puede decir, sí, porque yo quiero tener la mayor relación con los estudiantes, y entonces encuentro foros, por ejemplo, en el aula, que nunca hay una respuesta del profesor o de la profesora. O, por ejemplo, en la observación vi que solo fue un monólogo del profesor o la profesora. Y entonces, ¿dónde está esa interacción que me está diciendo el docente? Eric, sí, dale. Bueno, sí. Que nos pasa a veces, yo los escuchaba recién en esto de ese enamoramiento que nos quedamos en las entrevistas también, ¿sí? Porque el docente es un gran seductor para charlando, conquistando un modelo pedagógico, poniendo un modelo pedagógico, ¿sí? Y con este desarrollo bueno, Pablo decía, bueno, las teorías constructivistas, o las pedagogías innovadoras, bueno, entonces en los discursivos del docente puede aparecer, ¿sí? Ahora vamos a lo que observamos. Y ahí entramos en discusión y ahí está lo rico, y ahí está nuestro rol de el perfil crítico que tenemos que tener para analizar esto. Cuando escuchamos al docente, a la docente, bueno, ese posicionamiento en el modelo pedagógico
y yo les escuchaba, ¿no? Este enamoramiento o este fervor porque compartimos un posicionamiento crítico de la educación, un montón de cosas. Bueno, perfecto, identificamos este tipo de características, de posicionamiento, desde lo epistemológico hasta lo metodológico, como decía Moni recién. Ahora vamos a observar, bueno, ahora vamos a recuperar lo que observamos. Había participación, había interacción en ese encuentro, había preguntas para pensar, qué tipo, ahí ya nos vamos metiendo hasta las estrategias, ¿sí? Incluso pueden brotar las ideas que tengan, las concepciones de cómo es el aprendizaje, un montón de aspectos. Y cuando los que hayan tenido la posibilidad de estar en el aula, o los que tengan el perfil de profesor en el aula, pueden ir mirando esto también, porque el desarrollo de los entornos virtuales va mostrando también qué características y qué modelo de enseñanza, qué característica de aprendizaje tienen. Si nos vamos y nos encontramos con un aula virtual que era solamente un repositorio, donde ponen solamente PDF, no hay guía, no hay nada, o en realidad buscan la construcción, el acompañamiento, el seguimiento, ¿sí? Ser un facilitador para la construcción de aprendizaje. Esos aspectos entren en discusión ustedes con los aspectos teóricos, ¿sí? Y con lo que identificamos en lo declarativo, ¿sí? En el discurso del docente y en lo que observamos en la práctica, en la acción de él, ¿sí? Así que creo que hay mucho insumo como para hacer este intercambio. En esta cuestión que estaba señalando Eric, pensando en el aula virtual también, es qué relación los que tuvieron posibilidad de observar los encuentros sincrónicos, observar el aula virtual y la entrevista del docente, ¿qué relación hay entre lo que es el trabajo en el aula virtual y el encuentro sincrónico? Porque lo que nos puede pasar también es que hay como una disociación entre ambos y una cuestión es el aula virtual va por un lado y en el encuentro sincrónico yo puedo visualizar alguna otra cuestión que nada que ver, o no lo retomo, no lo recupero. Entonces, ¿dónde empieza mi aula? ¿Dónde empieza la clase? Acuérdense cuál es nuestro objeto de estudio y qué estamos tratando de analizar. La clase. ¿Dónde empieza la clase? ¿Dónde termina la clase? ¿Cuál es ese espacio material y simbólico que tenemos nosotros como descripción de la clase? ¿Sí? ¿Y cuáles son las cuestiones que se juegan al interior? Y acá es importante que ustedes tengan en cuenta estas dimensiones que habíamos visto al inicio cuando leíamos a Marta Souto, que una cuestión es ya te doy, Vero, la palabra. Una cuestión es la dimensión didáctica, la dimensión psicosocial, la dimensión psicoanalítica. Estas dos últimas vamos a terminar de trabajarlo la semana que viene. Entonces, si yo estoy pensando y estoy trabajando cómo maneja el contenido, cómo maneja las estrategias, cómo planifica, cómo se organiza didácticamente, cuáles son los criterios que tiene para poder seleccionar los contenidos, cuáles son los objetivos que se propone, estoy en la dimensión didáctica. Ahora, si comienzo a analizar cómo es la comunicación, cuál es la interacción que se da con el estudiante, cuál es ese juego. Hoy, por ejemplo, Ángel decía, me llamó la atención o señaló esta cuestión de exigirles a todos los estudiantes que prendan, creo que fue Ángel, me parece, que prendan la cámara, ¿no? Ahí hay una cuestión también de poder y de algún modo de observación, ¿no? Porque yo necesito tener a todos. Yo en este momento, acá frente a mí, al monitor, tengo 6 personas que estoy viendo los rostros, las otras 6, toda la otra cantidad de gente no. Ahora, el exigir que se prenda la cámara, ¿por dónde pasa?
pasa por una cuestión de control, pasa por una cuestión de autoridad, pasa por qué. Si hay un estudiante que me dice, yo no tengo suficiente conexión como para poder prender la cámara, tengo que apagar la cámara, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi decisión? ¿Se entiende? Y eso tiene que ver con la dimensión psicosocial. Con esas cuestiones, cómo se va tejiendo esa relación de poder al interior de ese espacio material y simbólico que es el aula. ¿Qué aula? El aula sincrónico, el aula virtual. Otra cuestión, si yo trabajo o pude visualizar la cuestión de lo afectivo y demás, estoy hablando en otro nivel, estoy hablando en cuestiones que tienen que ver con la dimensión psicoanalítica. ¿Cómo responde el profesor? ¿En qué registro responde el profesor? ¿Cómo devuelve esa respuesta el estudiante? ¿Por qué insisto en esto? Porque en el análisis vamos a mirar ese objeto de estudio desde todas las dimensiones, pero no pueden ser mezcladas como si fuese una ensalada todas las dimensiones. Yo tengo que tener en claro como analista, como investigador, que en este momento estoy trabajando esta dimensión y que en este momento estoy trabajando esta otra. Sí, Naya. ¿Podría repetir lo de la dimensión didáctica? Es que estoy anotando para tener en cuenta y tener en claro. Bien, en la dimensión didáctica voy a ver cuáles son las estrategias, cuáles son las decisiones que tomo respecto a la planificación, cuáles son las decisiones que tomo respecto a cuáles son los criterios de selección de contenido, cuáles son los objetivos que me propongo, dónde me posiciono, que eso va a dar cuenta de dónde me posiciono, de qué concepción de aprendizaje y de enseñanza me posiciono para poder trabajar. ¿Cuáles son, por ejemplo, cómo organizo toda la estructura del encuentro sincrónico y del aula virtual? Sí, Vero, porque te dejé demasiado tiempo con la mano levantada, disculpa. Se cansó. Ya está cansado de tanta manera. No, sí, hoy salió justo le sacó el internet. Dale, Vero. Está silenciada, Vero, está silenciada. Vieron que le digo que mi computadora no está funcionando justo al cierre del cuatrimestre. No, era más de lo mismo igual. Por ahí como que creo que lo valioso o el desafío que van a tener ahora es poder despegarse de toda la información que recabaron. Porque puede pasar, a todos nos pasa cuando realizan entrevista, observación, trabajo de campo, que en el momento o en la situación nos pareciera que si duró 2 horas la entrevista, tengo un montón de información. Cuando pasa un tiempo y uno se separa de esa experiencia, digamos, como que se aleja de la situación, y empezamos con las degradaciones, el trabajo, la intervención, empezar a sacar categorías, segmentar la información, a veces nos encontramos con una serie de vacíos y uno dice, no me dice nada, y por ahí ese vacío no sirve. Estoy pensando en los que dicen, cuando un docente, supongo, imagino, ninguno dice que es un docente magistral. No sé si hoy en día está muy bien avalado que algún docente diga, yo doy clases magistrales porque es lo mejor. Pero entonces, ¿qué pueden decir otra teoría, ¿no? Que ellos se posicionan desde otra teoría, desde otro supuesto. Pero cuando vemos la clase nos damos cuenta que en realidad el supuesto es la pura exposición y no hay intervención del alumno. Eso es lo interesante que van a tener como desafío también de recuperar otras teorías y otros contenidos que ustedes ya tienen a esta altura del cursado de la carrera. Les sirve como para este nivel de trabajo. Y también pensando ahora en nuestro insumo de las aulas, que a veces las aulas tienen como muchas herramientas, muchos recursos, pero ustedes que pudieron recorrer, pensar en si un alumno podría recorrerla con facilidad. Pienso en que hay aulas muchas veces que son como a la imagen muy bonitas, tienen muchos recursos, pero es como bastante intrincado recorrerlas para un alumno. Y eso también habla por ahí del docente cómo se posiciona al momento de presentarle una herramienta. Porque quizás son, claro, tienen mucha complejidad y el alumno no las puede utilizar por ahí si es intuitiva el aula o no. Si es solamente un repositorio, bueno, ahí también ya hablaba hoy de eso. Pero era como para
para tomar que el aula virtual es nuestra aula también ahora. Por ahí para tenerlo en cuenta. Gracias, Vero. Sí, Micaela. Esto es lo que decía Vero del el modelo, el posicionamiento, o ya predeterminar un modelo o que está posicionado en un enfoque didáctico, por ejemplo, un docente, por las características de una clase. Entremos y analicemos la estrategia que está utilizando la docente o el docente. Porque muchas veces decimos, bueno, está dando una clase con un PowerPoint, entonces ya es una clase positiva, una clase teórica y es un modelo, está posicionado en un enfoque tradicional. ¿Sí? Una clase magistral ya la vemos así. Entonces vayamos, recuperemos las características, o sea, este insumo de esta dimensión didáctica nos permite esto. Analizar lo metodológico, decir, bueno, no era una clase positiva donde el profesor estaba exhibiendo todo lo que sabía, sino era una clase dialogada, las características de las preguntas, ahí vamos a las preguntas, cómo tenía, qué tipo de intervención realizaban los estudiantes, participaban, cómo participaban, si eran preguntas que estaban, por ejemplo, que solamente promovían el desarrollo o la exposición declarativa del estudiante que transmita solamente respuesta de lo que él, de lo que estaba ahí compartiendo en los PowerPoint, por ejemplo, o si le pedía, le demandaba otra demanda de desarrollo cognitivo, por ejemplo, que relacionen, que puedan reflexionar acerca de algún contenido, ¿sí? O acerca de algún aspecto que haya trabajado. Por eso, analicemos lo metodológico desde ese lugar, ¿sí? Desde lo que observaron y no se queden solamente con una primera impresión, vayan y pónganse esos anteojos como por ejemplo los anteojos del profesor en ciencias de la educación que está analizando la metodología que utilizó, cómo estuvo evaluando. Si ustedes pudieron identificar la evaluación formativa en el encuentro sincrónico, por ejemplo, ¿sí? Con preguntas o con el intercambio, todos esos aspectos vayan ustedes que implica la dimensión didáctica, ¿sí? Después ya la semana que viene vamos a hacer hincapié, por ejemplo, en las dimensiones psicoanalíticas, que podemos ahí, por ejemplo, con algunas entrevistas que estuve viendo, esto de, bueno, en lo discursivo, ¿qué característica, por ejemplo, aparece en esto lo maternal, aparece en cómo hace una proyección en el estudiante sobre a lo que la docente le gustaría hacer? Bueno, eso lo vemos más adelante. Ahora focalicemos en los aspectos didácticos. De cualquier modo, ya te doy la palabra, Micaela, en esto que está diciendo Eric. Hay otra cuestión, todo lo que nosotros analicemos y las líneas de interpretación que tomemos van a ser potenciales. O sea, en este enfoque y en esta metodología no hay nada, ninguna verdad absoluta, es en potencial. ¿Qué quiere decir? Pareciera que, podría ser, es posible que, ¿sí? No es que nosotros vamos a decir, el profesor es tal cosa, no lo podemos asegurar. Primero y principal, tenemos muy poca información. A ver, es muy poco el trabajo de campo que tuvimos que hacer para poder tener una certeza más absoluta. Para esto tendríamos que estar quizás todo un cuatrimestre trabajando con el profesor. Es imposible con esta recuperación, pero nos permite una aproximación, por eso estamos hablando de una aproximación a ese análisis interpretativo, ¿sí? Bien, ahí les fui dejando en el chat algunas cuestiones que estuvieron respondiendo para bajar la ansiedad ahora, pero ahora antes de irnos les terminamos de decir cómo seguimos realmente y tranquilos porque estamos bien encaminados. Micaela, antes de Dai, porque estaba Micaela Pereira que quería hablar. Sí, sí. Igual ahí un poco me respondieron usted y la profe Erika un poco, pero nosotras en la observación con el profe vimos que, o sea, parecía una clase positiva porque estaba el Power y a él solamente él hablaba, ¿no?
Y en un momento de la clase, una de las chicas dice que le desconcentraba ver el Power y no verle la cara al profe. Entonces, cuando tuvimos la entrevista, se lo planteamos al profe y él dijo que nunca hace las clases así. Entonces, si nosotras nos quedamos con eso, con la observación, podríamos decir que es una clase positiva, pero claro, cambió cuando nos dijo que nunca da la clase así, pero a la vez tampoco vimos cómo hace las clases realmente, entonces no sabemos. Claro, y en función de eso, Micaela, habría que ver cuál es el sentido que tenemos o cuál es la representación que nosotros tenemos de una clase positiva. Yo puedo tener una presentación prendida, estar trabajando, tener esa presentación como un apoyo, como un sustento, pero estar interactuando con los estudiantes. Ahí, por ejemplo, Erika recién decía cuál es el tipo de pregunta. O sea, yo puedo estar a partir de un PowerPoint y realizando preguntas, o ir realizando algún tipo de intervención que potencie la intervención de los estudiantes. Y entonces me cambia el sentido de una clase totalmente expositiva. Y para eso vamos a trabajar desde la dimensión psicosocial, por ejemplo, cómo es el discurso, cómo es la comunicación en el aula, ¿sí? Eso ustedes lo tienen en Contreras, está toda esa información está habilitada, ¿sí? Y tienen post-it que también están... ¿Le subimos post-it? No, bueno, si no le subimos ahora, está entre hoy y mañana le subimos el texto de post-it que amplía esas cuestiones. Bien, Dai, te escuchamos. Hola, no, ya lo había dicho, pero para que tengan en cuenta nomás a la hora de redactar que no se trata de afirmar, así como dijo la profesora, de que un profesor sea de una forma o de otra, o que su clase se desarrolle y que es así de tal forma, sino que estamos trabajando sobre supuestos y tener en cuenta eso a la hora de redactar también. Bien. Entonces, para ir cerrando. Sería ¿sí? como Agostina. desde nuestra perspectiva, pero no es nuestra verdad, digamos. Exactamente. Y Es por la ejemplo, sí. nosotros terminamos la entrevista y dijimos, nos juntamos con el grupo como para poner en común lo que habíamos vivido en la entrevista. Y ahí dijimos, bueno, qué bueno lo que dijo en tal momento, qué bueno lo que dijo en tal otro. Después no estamos tan de acuerdo con tal comentario que hizo la profe. Y después decíamos, bueno, pero para nosotros no está bien, pero capaz que para sus alumnos es la forma correcta. Entonces es como también las distintas miradas y las distintas perspectivas de cada uno. Sí, Agostina, ahí está mezclada otra cuestión que tiene que ver con las percepciones. ¿Recuerdan cuando nosotros hacíamos las observaciones que poníamos en uno los hechos, entrenamiento de observación, los hechos objetivos, todo lo que puede ser percibido por los sentidos, y en la otra columna todo lo que a nosotros nos pasa? Eso que estás diciendo vos son procesos de implicación. ¿Qué significa? Esa experiencia previa que vos tenés de tu biografía o de la biografía de ustedes en el paso por toda una escolarización, esas lecturas de algunos materiales que tienen en este tiempo que están transitando la carrera, otras lecturas que pueden tener de otros ámbitos, te hacen un bagaje de ideas y de concepciones que cuando vos estás escuchando en la entrevista u observando, hay que dejar en suspenso de ser posible. Si no lo podés dejar en suspenso, lo que hay que hacer es trabajar con los encuadres teóricos. ¿Por qué? Porque la teoría es la que me va a dar a mí esa luz para poder identificar qué cosa es de lo que está sucediendo y qué cosas son esas propias percepciones y representaciones que yo estoy teniendo. Entonces, en el ejemplo que vos dijiste, esas cuestiones que nos parece o por qué no lo hizo así, son percepciones nuestras, son ideas nuestras y forma parte de nuestro análisis de la implicación. ¿Qué quiere decir? Que las vivencias me dan estas ideas y es como que yo quiero tener mi propio anteojo para poder leerlo.
pero yo tengo que tener eso, me da una parte, pero yo tengo que tener los anteojos de los autores que a mí me permitan echar luz sobre lo que está pasando ahí. Y es cierto que el autor tal cual, el concepto de configuración didáctica, por tomar uno, tal cual lo dice Lidwin, quizás no esté plenamente descrito o identificado ahí en la situación, pero sí puedo identificar algunos componentes. Entonces yo ahí es donde comienzo a hacer esta palabra que decía hoy Dai en el chat, hipotetizar. Yo comienzo a conjeturar, comienzo a hipotetizar de que lo que está sucediendo ahí podría ser tal cosa, pero no porque a mí me parece, sino porque hago ese cruce entre el autor y la situación que estoy pasando. ¿Sí? Eso es algo que vamos a ir haciéndolo de a poco y lo vamos a ir puliendo, porque es algo que nos cuesta, siempre nos cuesta, pero lo vamos a comenzar a hacer, ¿sí? Y es un proceso que ustedes lo van a ir especializando en todo el tiempo que les queda de formación de la carrera, ¿sí? No lo van a terminar en este cuatrimestre, no lo van a terminar en el año, lo van a continuar trabajando. Pero lo importante es que podamos ponernos en camino a hacer este proceso. Profe, ¿Sí? Sí. es como nos Sí, decía Naya. la profe de antropología, digamos, a pesar de que nosotros queramos volcar nuestra implicación, si realmente lo queremos hacer, digamos, tendríamos que hacerlo desde los autores como si fuera una justificación, porque siempre es como que va a haber una parte, digamos, una cierta implicación sobre el trabajo que estamos haciendo, pero es como más utilizando a los autores para justificar lo que queremos, digamos, a lo que queremos llevar la idea. Exactamente, es imposible dejar, es tal cual lo decís, Naya, es imposible dejar todo el proceso de implicación de lado, porque yo no me puedo sacar, como me saco una ropa, todas los preconceptos, la biografía que tengo encima, las teorías que tengo encima, no lo puedo sacar, no son partes sacables, por decirlo de alguna forma muy vulgar, de cuando yo voy a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que tengo eso, lo tengo que hacer consciente. Tengo que hacer consciente de ese proceso subjetivo que tengo y por eso son procesos de implicación. Pero al utilizar los autores, me permiten a mí darle una mirada interpretativa desde otro lugar. Y ahí, con lo que ustedes están mencionando como fundamentación o justificación, yo estoy poniendo y haciendo cruzar lo que sucede con la palabra de los autores. ¿Sí? Es como, es una toma de distancia también porque tenemos que decir, más allá de todo esto, son datos los que estamos trabajando. Exactamente. Más que sean relatos o que haya un poco de nuestra implicación o algo más, es un dato y tenemos que tratarlo como tal también. Por eso lo que nos decían una vuelta cuando analizábamos estos datos, que también teníamos que dejarlos descansar un poco y luego volver a releer para ver, también identificar nuestras propias implicaciones, pero también decir dónde está lo que realmente necesitamos de eso. Porque también, por ejemplo, nosotros salimos de la entrevista y bueno, maravillas, todo muy lindo, pero luego volvemos a leer y lo leemos, o sea, es una monotonía de lectura y decimos, acá está tal cosa, acá está tal otra, fulano dice lo otro, fulano dice esto, y lo empezamos a ver desde lo que es un dato, una historia, un relato, algo que nos dijo otra persona que nos sirve a nosotros, por eso también. Claro, además, esto que decís vos es poner como objeto de análisis. Lo que estoy haciendo cuando yo comienzo a hacer una segunda lectura de esa entrevista, una segunda observación de lo que tengo registrado, una segunda lectura de la observación, pongo en análisis porque ya lo pongo fuera y tomo, aunque sea poco tiempo, tomo cierta distancia. Hoy les decía a Eric esta cuestión de como la idealización. Es como decís vos, Pablo, o sea, uno sale a veces de algún intercambio y es todo maravilloso, pero tenemos que dejarlo en un impasse y después volver de nuevo sobre eso, ¿sí? Pero esos procesos, yo insisto en esto, estos procesos llevan un cierto tiempo, por ahí tiempo que nosotros no lo tenemos en este momento, pero sí vamos a aproximarnos
a realizar un análisis interpretativo lo más cercano posible de acuerdo a las condiciones que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Por Eso eso es también, eso también, profe, nos da el hecho de desgrabar la entrevista, porque, por ejemplo, escucharla, transferimos todo nuestro sentimiento y todo lo que nos pasó, pero cuando empezamos a desgrabar, empezamos a escuchar parte por parte un poco más minucioso, ya lo empezamos ya a ver desde otra manera. Exactamente. Ustedes cuando la empiezan a desgrabar es una segunda escucha, ¿no? Y lo escuchan ya desde, en otro momento, desde otro lugar, ¿sí? Bien, entonces, estoy viendo acá que la mayoría pidió, por favor, el tema de los lunes, porque los martes tienen como una seguidilla de clases, de momentos que se les hace más difícil. Vamos a dejar entonces los lunes de 15 a 16:30, los lunes que nos faltan, que van a ser 3 lunes, ¿sí? De ser necesario, sí, vamos a subir la clase, sí. De ser necesario, vamos a poner algún martes como tutoría, ¿sí? Porque es necesario por ahí para acompañarlos un poquito mejor. De ser necesario, esperemos que no, pero de ser necesario sí lo vamos a hacer, ¿sí? Es el último esfuerzo para esta instancia de, recuerden que estamos planteando esta cuestión de modo hacerlo promocional, los que están en condiciones. Y acá viene esta otra cuestión. Todo este trabajo vamos a tomar como los distintos cortes, ahí ya le vamos a señalar después en la guía, los distintos cortes, así como fue el primer corte la vez pasada, nos faltan un segundo y un tercer corte para poder completar las instancias requeridas de acreditación en una materia promocional. Pero, por otro lado, les pedimos, por favor, ustedes tienen una barra de seguimiento en el aula virtual, y cuando ustedes se posicionan sobre esa barra de seguimiento, van a ver cuáles son las actividades que realizaron y las que no realizaron, y algunas que están vencidas. En el caso de esas actividades que están vencidas, les pedimos por favor que se comuniquen con la tutora que les corresponde de acuerdo al grupo que tienen para ver cómo recuperamos esa actividad. Porque para que ustedes puedan promocionar, la primera condición es que toda la barrita esa esté en verde. Quiere decir que hayan cumplimentado con todas esas actividades, ¿sí? Y después con estos cortes que les estamos señalando, ¿sí? Además del trabajo que estamos realizando. Por lo tanto, es imperioso que cada uno se apropie de su propio proceso y pueda ir revisando esa cuestión, ¿sí? Forma parte también de la autonomía como futuro profesional que ustedes van a hacer, ¿sí? Y la autonomía como estudiante y como futuros profesionales, ¿sí? Entonces, para el lunes, en este mismo enlace, vamos a utilizar el mismo enlace para el encuentro del lunes, ¿sí? Así no nos confundimos ni nada. El lunes les vamos a pedir que tengan ya ordenado el material, esa primera instancia de ordenamiento del material. Intenten hacer la mayor segmentación en categorías posibles, ¿sí? Al menos eso. El grupo que logre hacer una posible lectura interpretativa, una posible identificación de autores, lo trae. Si no, lo que nos alcanzaría es que al menos ustedes tengan ordenado el material, saber qué material tienen y dónde lo tienen, y la segmentación en categorías. ¿Qué categorías fueron identificando una vez que leyeron de nuevo las entrevistas, las observaciones y demás? Esa tarea sí o sí para el lunes. El grupo que está un poquito más avanzado, porque ya pudo hacer antes las cosas, puede ir identificando categorías teóricas o haciendo ese cruzamiento con el trabajo teórico. Y obviamente para hacer eso tienen que leer el material que tienen en el aula,
Las lecturas que están en el aula son las que les estamos solicitando. Lo único que ya tienen habilitado la dimensión psicosocial, creo, si no recuerdo, o ahora lo vemos, y le vamos a subir el texto de post-it, que ese texto les sirve para la dimensión psicosocial y la dimensión psicoanalítica. O sea que tienen 2 dimensiones trabajadas con ese texto. ¿Sí? Bien. Estamos entonces, nos vemos el lunes a las 15 horas. Y si no, se comunican con nosotros por el aula virtual. Ahí Moni le dejó un mensajito al grupo de Sinergia y Puntos Cardinales que me confirmen si pueden mañana a las 10 de la mañana. Yo les paso el enlace para entrar a Zoom, o si no, coordinamos otro horario de disponibilidad de mía sería. Y coordinamos con lo de los horarios de ustedes. Perfecto. Lo charlamos y se lo comunicamos en la brevedad, profesora, por favor. Muchísimas gracias. Ahí, Erika, creo que te está contestando Ezequiel. Ezequiel, yo te mando entonces el enlace por el aula. Estén atentos, le voy a mandar el enlace de Zoom. Perfecto. Solange, ¿qué necesitabas? ¿Levantaste la mano? Sí, profe. ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Una consulta. Yo soy del grupo Agostina que habló hoy sobre el tema de que nosotros hicimos con la profesora de veterinaria. Se llama María Belén, si no mal me equivoco. Y ahí ella nos dijo de que sus clases sincrónicas, asincrónicas, ella no graba, pero que puede armar una clase con un solo alumno como para de consulta, digamos. Si eso nos sirve de observar o no. Sí, si ustedes les sirve, pueden hacerlo, ya que la profesora se ofreció. Traten de hacerlo en esta semana, nada más. Por favor. Ahí ¿Sí? le consulto a la profe entonces. Bien, perfecto. Gracias. Gracias, Solange. Hola, profe. Mañana le voy a pedir al profesor para observar una vez más la clase del día jueves, la clase de ontología. Le voy a pedir al profesor César Gutiérrez para observar una clase más. Me quedará nomás la entrevista con el profesor Rolando Juárez. Bueno, Ángel, comunícate con Erika para ver por el tema de la entrevista si te ayuda a hacer el Zoom. Por favor, Ángel, Buenísimo, una vez que el profesor Rolando Juárez te confirma el horario, avísanos y nosotros te vamos a ayudar para... No se te escuchó bien. El profesor Rolando Juárez me dijo, por la tarde, por favor, porque en la tarde no tengo muchas actividades. Por la mañana, donde yo estoy cargado de actividad. Eso me dijo el profesor Rolando Juárez, así que... Confirma con él, Ángel, coordina con él el horario y avisanos. Así nosotras te ayudamos. Pero coordiná y fijá la fecha y la hora. Bien, Naya se fue. Naya quería hablar. Profe Moni. Y mandanos un mensaje, Ángel, avisándonos el horario y nosotros te vamos a asistir. Coordinamos con Belén. Se fue la profe Moni, parece. Buenísimo. Ahí me pongo en contacto en campaña, entonces. Coordinar la... Está entonces. Chao. Hasta luego. Hasta el lunes, mejor dicho. Está bien. Hasta luego. Hasta el lunes, Ángela. Chao.